So Professor Xavier Font, correct me if I'm wrong, you're Professor of Sustainable Marketing, correct? At Surrey University, and one of the co-editors of the Journal of Sustainable Tourism. And there's lots of expectation about this journal because a lot of the topics that the students are working on are related to sustainability. So welcome, and we're very grateful that you took the time to communicate your expertise with PhD students and early career researchers from Mexican universities. Okay, great. Thank you very much. I'll start sharing my screen now because I realize it is quite a bit to cover, and it's probably best if I just get on with it. But hopefully you should be able to see my screen coming up now in a second. Okay, great. So essentially today I want to talk about... Oh, perdón, lo voy a hacer en español. Voy a hablar entonces hoy sobre publicar en las mejores revistas. Miraré de hablar más específicamente de lo que conozco como editor sobre el Journal of Sustainable Tourism, pero creo que algunas de las cosas que voy a decir son aplicables a otras revistas también. Entonces, en algún momento voy a hablar específicamente de lo que es en Journal of Sustainable Tourism para ver lo que necesitáis ahí, pero en realidad los consejos que voy a dar hoy son bastante transferibles a todas las distintas revistas. Vale, entonces, lo que tenemos que pensar es, de buen principio, cómo vamos a diseñar y después a escribir para una de las mejores revistas. O sea, pensar cómo lo vamos a hacer después de diseñar el estudio es demasiado tarde. Tenemos que pensar desde buen principio a qué revista vamos a ir y cómo la diseñamos específicamente para las necesidades de esa revista. Y en función de esto, cómo vamos a mejorar nuestras capacidades de cumplir con las expectaciones que tienen estas revistas. Y en función de esto, también miremos que el proceso de escribir, para muchos de nosotros, especialmente los que hacemos en fines de semana y noches, tiene que ser un proceso que nos dé algún tipo de satisfacción personal. Entonces, cómo esto no tiene que ser un calvario, sino que tiene que ser una cosa de la que aprendamos, de la que disfrutemos, especialmente si lo hacemos en fuera de horarios normales. Permitidme que os enseñe lo que tenía yo esta mañana cuando abrí el Journal of Sustainable Tourism de buen principio. Nos llegan los artículos y primero hay un admin checklist para ver que realmente toda la información que tiene que estar esté. Esto nos mira cosas como, por ejemplo, si en vuestro artículo hay información de ética en la parte de metodología, si ustedes nos dicen que ha cumplido con los procesos de ética de su propia universidad. Nos dice si obviamente la información es anónima o si podríamos identificar al autor en función de la información que se ha entregado y si todos los papeles que son necesarios para la revista se han entregado, incluyendo también si se han pasado a raya el número de las palabras de la revista, que normalmente son 10.000 y solo en ocasiones muy especiales permitimos ir más allá de las 10.000 palabras. Una vez hemos pasado este primer nivel, que ahora lo hace un administrador externo a mi equipo, después pasamos al siguiente nivel, que es, en función de los artículos que pasan aquí, miramos cuáles de ellos tienen la calidad suficiente para decir, los vamos a considerar para ser enviados a revisores. ¿Qué nos encontramos aquí? Que nos llegan tantas propuestas para artículos en nuestra revista que el 75% de todos los manuscritos que nos llegan los tumbamos en esta primera fase. O sea, desk reject es lo normal, 75%. Solo el 25% pasan este primer nivel. Y en un momento voy a hablar cuáles son los controles de calidad que hacemos para decir quién pasa y quién no pasa. Cuando hemos pasado este primer nivel, después vamos al referee selection. Tenemos que decir quiénes son las mejores personas que pueden ser las que se miren este artículo y nos den una opinión con cara y ojos de lo que es la calidad del artículo. Normalmente, ¿qué estoy buscando yo? Personas que entiendan sobre la teoría, la metodología y el contexto geográfico donde se ha hecho el estudio. Entonces, yo buscaré revisores que sean expertos en una de las tres cosas. Para encontrar gente que conozca de 2 o de 3 de estos elementos va a ser bastante difícil. Yo normalmente tengo que enviar un artículo a 9 posibles revisores para que 3 de ellos digan, tengo los conocimientos y tengo el tiempo para querer hacer esta revisión. Entonces, por eso, en parte, es la razón por la que solo enviamos los mejores artículos revisados. Hace muchos años se enviaban casi todos, pero con el tiempo ya no nos es posible hacer esto.
Entonces, por eso solo enviamos los mejores. Entre otras cosas, porque si no, los revisores nos dicen, estoy perdiendo el tiempo. Es claramente que este artículo tiene que ser un reject. Entonces, queremos solo enviar artículos que los revisores digan, yo he aprendido y es un buen uso de mi tiempo. Entonces, del referee selection, después pasamos al referee invitation. En algunos casos, yo selecciono revisores antes, pero no os invito hasta más tarde. Por ejemplo, durante agosto nadie revisa artículos. Entonces, los artículos que nos llegaron durante julio, he buscado posibles revisores, pero aún no los he invitado hasta finales de agosto. Porque si no, estoy desperdiciando cartuchos. Aquí no vamos a tener ningún tipo de resultado. La gente va a decir, yo no voy a revisar este artículo. Llegamos a un momento en el proceso de referee assignment y esperando referee scores, donde decimos, vale, si normalmente serán unos 30, 40 días entre que alguien dice sí voy a revisar un artículo y que realmente te envíen la revisión. En este paso normalmente me encuentro que algunas de la gente que han dicho que van a revisar al final no revisan o llegamos al estado de overdue referee scores, o sea, que han dicho que lo van a hacer, pero están tardando mucho, mucho, mucho y después yo tengo que pensar, bueno, ¿cómo me lo hago para tener 3 revisiones de calidad que sean útiles para la persona que me ha entregado el artículo? En función de esta información, yo después tomo una decisión. Si una persona de los 3 me ha dicho reject y los otros 2 han dicho major modifications, es posible que yo aún decida reject. Me lo voy a leer y ver qué ocurre. Si 2 de los 3 han dicho reject y el tercero major modifications, es un reject seguro. Entonces, depende un poco. Nadie nos dice de buenas primeras accept. O sea, los resultados en este momento, lo mejor que puedes encontrar es 2 major modifications y uno que diga minor modifications. Pero en general van por ahí los tiros. En esta primera fase nos encontramos que del 25% de artículos que había dicho que pasamos al proceso de revisión, la mitad después diremos, ok, les damos la opción de revisarlo y mejorarlo, y la otra mitad se caen aquí. Normalmente cuando pasas en la primera submission y si pasas ya al proceso de que te digamos, esto va a ser un major modifications o minor modifications, en la mayoría de casos hemos dicho, creemos que el artículo es suficientemente bueno, simplemente se tienen que hacer algunos cambios. Pero major o minor, con tiempo, 1, 2, en algún caso 3 revisiones, llegaremos a aceptarlo. Porque ya nosotros tenemos una cierta idea de que esto puede ser mejorable. Entonces, de este 25% que tenemos en este momento, la mitad caen, la mitad no. La mitad que caen normalmente es porque tienen razones metodológicas de que, digamos, este artículo no se podrá mejorar. O sea, han recogido los datos de una forma que era muy pobre, hicieron un cuestionario que ahora ya no podemos mejorarlo, mientras que la mitad que decimos o que les damos oportunidad de major minor modification es porque decimos los datos son bien recogidos y las cosas que faltan por mejorar son mejorables a través del feedback que les vamos a dar. ¿Vale? Entonces, para que entiendan un poco dónde están las cosas. Entonces, como revista nosotros en 2019-2021 nos subieron un 300% el número de artículos manuscritos que nos envían personas de cualquier parte del mundo. Pero nosotros no publicamos más artículos. Continuamos publicando 120 artículos por año. Entonces, el control de calidad que tenemos que hacer es mucho más duro. El acceptance rate, por tanto, ha bajado, aunque nos han subido el número de submissions, pero vamos a aceptar el mismo número de artículos, nos hemos quedado un 12%. Una de las primeras cosas que hacemos es lo que decíamos, el tema de ética, pero después el tema de plagiarism checks. O sea, tenemos software que mira qué porcentaje de las frases y palabras que han escrito ustedes son el resultado de cortar y pegar de otro lugar y qué porcentaje realmente su trabajo original. Entonces, si en algún caso vemos que hay demasiado potencial de plagiarism, decimos, ya está, reject, o en algunos casos les diremos, atención, vuelvan a reescribir ciertas partes del artículo porque, miren, estas frases concretas han venido directamente de otro lugar y no deberían. Pero es posible que ustedes puedan hacer la mejora. ¿De acuerdo? Para la primera decisión, decir si este artículo es un desk reject o no, 5 días.
Para la siguiente decisión, si lo enviamos a revisores y tenemos que esperar a tener decisión de los revisores, la media son 51 días. ¿Qué quiere decir esto? Que durante el mes de agosto van a ser más, pero durante otros meses puede ser un poco menos. ¿De acuerdo? Y si el artículo al final se acepta entre ser aceptado y después ser publicado online, la media son 18 días. El journal en general va bien. El año pasado tuvimos pues 799.000 downloads, o sea, veces que la gente se bajó artículos de nuestra plataforma, y el año siguiente, del 2020 al 2021, pues subimos de casi 800.000 a más de 960.000. Entonces, la gente se lee nuestros artículos y después los utilizan. ¿Y cómo sabemos que los utilizan? Porque el impact factor ha subido. Estamos en 9,47. Entonces, estamos en los 5 journals de turismo y hotelería que la gente cita más mundialmente. Entonces, ahí nosotros estamos contentos. ¿Qué quiere decir? Que el tipo de control de calidad que estamos haciendo nos funciona y de que los artículos que estamos publicando la gente los encuentra de utilidad. Continuaremos publicando los 10 mejores artículos por mes, o sea, 120 artículos por año. Con este control de calidad, ¿qué quiere decir? Que vamos a trabajar mucho más, pero no para publicar más. Y normalmente, entre que un artículo se ha entregado por primera vez y el proceso de revisión, hasta que realmente se publica, el 12% que terminamos publicando, pasan típicamente 8 meses entre que se entregó y que finalmente se publicó. Entonces, un poco para ver la parte numérica donde está el journal, lo ven un poco por aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo decidimos qué vamos a hacer en nuestro journal? Los 3 criterios son muy parecidos a los que Nancy McGee utilizó ayer cuando hablaba de Journal of Travel Research. Lo conozco porque hace poco Nancy hizo una presentación en nuestra universidad y más o menos hablamos todos de lo mismo. Entonces, buscamos siempre 3 cosas. Entonces, tendría que haber cambiado el orden. Rigor siempre es el primero, ¿vale? No aceptaremos nunca una cosa que sea original si no es rigurosa. Lo rigurosa, esto ya es básico. Las cosas se tienen que hacer de forma muy estructurada y de forma clara. Las estadísticas tienen que ser bien hechas. La forma en que se construye el cuestionario tiene que ser correcto. La forma en que recogimos entrevistas en el campo tiene que ser de forma con rigor. Entonces, rigor quizás quiere decir cosas distintas cuando hablamos de estudios cualitativos o cuantitativos o evaluación de la literatura o cuando estamos evaluando las políticas de gobierno con proceso de análisis de contenidos, pero rigor es rigor, ¿vale? Entonces, por ahí es esencial. Segunda cosa, tiene que ser original. Tenemos que hacer un estudio que sea distinto a lo que hemos visto ya anteriormente. Y original no quiere decir, esto ya se estudió en Inglaterra, en Estados Unidos y en Australia, pero es la primera vez que se estudia en México. Porque eso no es suficientemente original para el mundo. Puede ser original para México y como tal se publicaría en una revista de México. Pero para publicar una revista global tiene que ser original para todo el mundo. Entonces tenemos que después tener la oportunidad de decir, vamos a estudiar una cosa en México de la que puede aprender todo el mundo. O sea, si ustedes me están diciendo que los estudios anteriores se han hecho en países con ciertas culturas y en estas culturas hay unas características que quieren decir que el comportamiento va a ser X y en una cultura, pues digamos, menos individualista y más colectivista, se tiene que probar esta misma teoría porque creemos que el tipo de cultura va a afectar las respuestas que van a dar las personas, pues muy bien, tendrá una cierta originalidad. Y después me dicen, esta diferencia entre culturas la vamos a probar en México porque la cultura de México es distinta que la cultura de los Estados Unidos, donde se desarrolló y se hicieron los tests de esta teoría anteriormente. ¿Vale? Pues entonces, todo correcto. Y después la tercera punto de referencia, lo que estamos buscando es significancia. O sea, significancia que es, bueno, significance en inglés. ¿Qué quiero decir con esto? Entonces, la gente tiene que leer esto y después decir, sé cómo vamos a utilizar lo que hemos aprendido aquí para hacer algún cambio en la forma en que investigamos
o algún cambio en la forma en que practicamos nuestras políticas de sostenibilidad, la forma de desarrollo que tenemos en nuestra región, lo que sea. Entonces, queremos que el tipo de investigación que hacemos en temas de sostenibilidad cree cambio positivo. No queremos hacer un post-mortem. O sea, y además, aún menos en la revista de sostenibilidad, donde lo que estamos mirando de hacer es crear algún cambio para que nuestros destinos sean más sostenibles. ¿Vale? Entonces, la combinación de estos tres puntos de referencia es esencial para publicar. Y yo les recomendaría que ustedes se puntuaran su propio trabajo de 0 a 10 en cada uno de los tres y dijeran, ¿por dónde cogeo un poco más? ¿Cuáles son mis puntos fuertes? Pero también ustedes sean conscientes de cuándo son sus puntos débiles. ¿Vale? Y en función de esto, que ustedes piensen, ¿qué tengo que mejorar en mi artículo? Entonces voy a hacer una revisión un poco rápida de los errores que vemos normalmente en los artículos que recibimos en el Journal of Sustainable Tourism. Entonces, el título, en muchos casos me dicen, el título ya me demuestra que es un artículo que está pensado sobre mi pueblo. No estamos pensando en cómo es de utilidad universal, sino que estamos diciendo lo que es distinto de este trabajo es que lo hicimos en Oaxaca. ¿Vale? Y dices, bueno, la mayor parte de gente del mundo no sabe poner el mapa donde está Oaxaca. Entonces, pues chicos, pensemos cómo vamos a vender los beneficios de este estudio. En el abstract, en muchos casos me dicen muchas frases explicando el por qué esto es un tema que se tiene que estudiar, por qué, o sea, me están explicando el contexto de por qué deberíamos estudiar esto, pero no me están explicando lo que es novedoso y el significado de los resultados que ustedes han encontrado. O sea, lo que en inglés llamamos el so what. ¿Y qué? Usted ha estudiado esto. Bueno, ¿y qué? ¿Qué tengo que aprender yo de esto? ¿Qué vamos a cambiar como resultado de esto? Entonces, en el abstract, dediquen menos palabras al contexto y más palabras al explicar cuáles son los beneficios, cuál es el valor añadido de lo que ustedes han estudiado. En la introducción, normalmente me la hacen demasiado larga y tenemos que hacer una cosa mucho más corta. La introducción no tiene que repetir la literature review. La introducción es 3 parágrafos, ¿vale? Escueto. El primer parágrafo me dice el contexto de mi estudio. ¿Por qué es importante este tema? ¿Y por qué es importante hoy? Segundo parágrafo. ¿Cuáles son los huecos? ¿Cuáles son los research gaps? ¿Qué es lo que no sabemos, pero es muy importante saber? Y tercer parágrafo. ¿Cómo nuestro estudio va a cerrar esas brechas? Entonces, ya sé que parece un poco lo que en inglés llamamos painting by numbers, ¿no? Pero la idea es decir, si es una cosa muy sistemática, el lector sabe seguirlo. Y si ustedes no tienen la capacidad de sintetizar su trabajo en estos 3 parágrafos que estoy diciendo, seguramente es que la idea de lo que quieren hacer aún no está clara. Tienen que sintetizar mucho más. ¿Vale? Entonces, ¿por qué es importante? ¿Cuál es la brecha? ¿Cómo vamos a cerrar la brecha? Pam, pam, pam. 3 parágrafos, 150 palabras por parágrafo, se acabó. ¿Vale? Los que escribimos en español como primera lengua hacemos frases muy largas. Nos enrollamos mucho. Entonces tenemos demasiadas palabras para decir una cosa que con menos palabras se podría decir. Nos encontramos que cuando una revista nos dice 10.000 palabras o 7.000 o 8.000 máximo, los hispanoparlantes decimos, pero yo necesito 15.000 como mínimo, porque mi trabajo es la mejor cosa que se ha escrito nunca. Chicos, la gente tiene muy poca capacidad de concentración. Entonces tenemos que aprender a escribir con menos palabras para decir lo mismo o aún más. Y por eso, cuando llegamos al Literature Review, nos encontramos que la mayoría de trabajos que recibimos de Latinoamérica, pero de otras partes del mundo también, son muy descriptivos. Y aunque nos dicen, pues yo ya tengo un marco teórico, y dices, ya, bueno, pero ese marco teórico es poco teórico, ¿vale? Entonces, tienen que realmente centrarse en cuál es la teoría que ustedes van a utilizar para explicar el fenómeno
que tenemos delante de nosotros. Hablaré un poco más de esto en un momento, ¿vale? Y después, la metodología. La mayoría de metodologías que encontramos que son cuantitativas son muy mecánicas y las metodologías cualitativas que nos llegan son muy débiles, son muy descriptivas. Por ejemplo, cuando tenemos metodologías cuantitativas, nos terminan hablando mucho de intenciones de comportamiento, pero nunca o casi nunca medimos comportamiento real. No tenemos experimentos que nos digan cómo se comportan las personas. Normalmente tenemos un cuestionario que le preguntan a la gente, ¿a usted le gustaría ser sostenible? Y dicen, uy, sí, muchísimo. Pero la realidad sabemos que es muy distinta. Entonces, este tipo de artículos tienen poco valor, tienen poca utilidad hoy en día, porque sabemos que hay mucha diferencia entre lo que la gente dice y lo que hace. Y lo que no pueden hacer ustedes es decir, bueno, pues yo le hago a una gente la pregunta sobre intenciones de comportamiento y después al final en las conclusiones, en la sección que dice Limitations of my research, ahí voy a decir, la limitación es que lo que dicen la gente y lo que hacen es muy distinto. Y te quedas tan contento. No, esto ya no me vale hoy en día. Hace años que en el mundo de psicología esto ya no lo pueden publicar y en turismo hoy en día tampoco. ¿De acuerdo? Vale, resultados. Problema que tenemos aquí, muchos resultados que ya están muy desfasados. Cualquier cosa que recogieron ustedes resultados antes de la pandemia, ya no me vale. ¿De acuerdo? Como mucho, por favor, recogen datos una segunda vez y me digan, antes de la pandemia era así, después de la pandemia es de otra forma, cómo ha cambiado el mundo antes y después de la pandemia es así. ¿Vale? Entonces, muy bien. Pero simplemente presentarme los resultados del 2018-2019 ya no me vale. ¿Vale? Tengan en cuenta que me lo están enviando este trabajo a mediados o finales del 2022 y que como mucho se va a publicar a final de 2023. Y ustedes me están hablando de resultados del 2019. Entonces, no se llama Journal of Sustainable Tourism, no se llama Journal of Tourism History. ¿Vale? Entonces, resultados de hace 5 años, pues ya no, chicos, esto se acabó. ¿Vale? Algunos estudios también, cuando llegamos a la sección de discussion, la discussion no existe y entonces lo que me están haciendo en algunos casos es testear la teoría, pero no desarrollar la teoría. ¿Qué quiero decir? Me están escribiendo y me dicen, la literatura que escribí anteriormente, pues mira, los resultados comprueban y validan la teoría. Y ya está. Yo digo, bueno, comprobar y validar la teoría, esto es muy bueno para un journal de segundo cuartil, pero para un journal de primer cuartil, la idea es que ustedes desarrollen la teoría, no simplemente que la testeen y la validen. ¿Vale? En temas de conclusiones, en muchos casos siguen una fórmula. Contribución teórica, managerial implications, limitations. Dices, bueno, sí, muy bien, pero le falta algo. La contribución es poco explícita. Y después, a nivel de referencias, me encuentro con una lista de referencias muy larga, incompleta o incorrecta. Y en muchos casos yo pienso, ¿pero realmente todas estas referencias son necesarias? ¿O ustedes pueden haber explicado la misma historia con menos referencias? Entonces yo recomendaría que volvieran al principio de su artículo y miraran cuántas referencias solo utilicé una sola vez en mi artículo. ¿Y realmente la necesito o la puedo borrar? Porque la idea aquí, cuando tienen limitación de número de palabras, es decir, tanto contenido como puedan con el mínimo número de referencias que sea posible. Entonces, la idea es decir, ¿podrían utilizar otra referencia que ya han utilizado más de una vez para decir exactamente lo mismo o necesitaban una referencia nueva? Porque así, reutilizando la misma referencia, vamos a utilizar menos palabras en total. Vale, este es el último artículo que hemos publicado en Journal of Sustainable Tourism que habla de México. La primera autora, Gerda, aunque el nombre no aparezca, es nacida en México y vive en México. Lo que pasa es que está haciendo su doctorado a distancia, pero en el Reino Unido, ¿vale? Trabajando con Chris Cooper, que es uno de los pesos pesados del mundo académico de turismo. Entonces, si se miran el abstract que tienen ustedes aquí, ¿vale? ¿Qué me dice? Based on the theory of social change and the real methodological approach of social research, este artículo hace bla, bla, bla. Entonces, ¿qué me ha dicho ya en la segunda frase?
¿Cuál es la teoría que voy a utilizar? Theory of Social Change. ¿Y cuál es el marco metodológico que voy a utilizar? Realist Methodology, Realist Evaluation. Entonces, de buen principio ya me ha dado, ¡pam!, dos elementos aquí fuertes. Y si después en el artículo nos vamos a encontrar cómo han desarrollado un social intervention, cómo están utilizando metodologías de evaluación de social interventions, cómo el theory of change que están utilizando aquí está basado en los principios de realist evaluation, y la teoría que van a utilizar para interpretar estos resultados es the theory of social change. ¿Ven un poco por dónde voy? Entonces, esta Theory of Social Change, esta metodología de Realist Evaluation, se ha aplicado los dos por separado, pero en muchos otros contextos, casi nunca en turismo, y dicen, esta es una de las primeras aplicaciones en turismo de esta teoría y de esta metodología, y sí, la aplicamos en México, pero bueno, la podríamos haber aplicado en otro lugar. Y como resultado de esto, otra gente después mirará esto y dirá, wow, voy a aplicar esta misma teoría en otros contextos. ¿De acuerdo? Entonces, menos del 1% de todos los artículos que publicamos en Journal of Sustainable Tourism son publicados por autores latinoamericanos que trabajen en una universidad latinoamericana. Cuando publicamos en algún caso trabajos sobre Latinoamérica, normalmente es porque ese autor o no es latinoamericano, o si es latinoamericano está trabajando en una universidad de fuera de Latinoamérica. A mí me da mucha vergüenza tener que admitir esto. O sea, mi objetivo, mi deseo es poder trabajar con autores del país de donde publican y que esa gente pueda trabajar en su propio país para publicar sobre trabajos de su país y que puedan publicar en revistas de primer cuartil. Entonces, uno de los objetivos que nos hemos puesto nosotros como revista, como el Journal of Sustainable Tourism, es trabajar más en temas de equality, diversity and inclusion. Y eso quiere decir que queremos ser más plural en las voces de las personas que nosotros publicamos. No queremos ser el journal de gente de países desarrollados con piel blanca y de clase media. Esto no es un journal que tenga que hablar de sostenibilidad. Porque para hablar de sostenibilidad tenemos que ser plurales. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros tenemos ahora la problemática de decir, hemos admitido nosotros mismos que tenemos una gran diferencia entre lo que queremos ser y lo que somos, pero por otra parte, tenemos aún los tres criterios de rigor, de novelty y de significance que no podemos movernos de ahí. ¿Vale? Entonces, les propongo que ustedes mismos se valoren la calidad de lo que están haciendo ustedes en 10 criterios que creo que son necesarios para ser un buen investigador. Motivación, tiempo, dinero, conocimiento de la materia, teoría, acceso a datos, conocimientos metodológicos, capacidad de escribir bien, capacidad de crear un buen impacto y capacidad de diseminar su propio trabajo. Si me permiten, voy a ir rápidamente a cada uno de estos. Primera cosa que les voy a decir, especialícense y colaboren. Este es Roger Federer. Si ustedes saben alguna cosa sobre tenis, sabrán que Roger Federer es un jugador de tenis, no es un futbolista. Entonces, lo que tú no haces es te levantas un día por la mañana y dices, yo soy Roger Federer, hoy voy a hacer fútbol, o no te levantas y dices, yo soy Lionel Messi, hoy voy a jugar a tenis. Y espero hacerlo al mismo nivel que la cosa que normalmente hago bien. Entonces, colaboren con otra gente, trabajen con gente. Si ustedes me dicen, yo conozco muy bien esta teoría, pero no conozco la metodología, pues muy bien, búsquense la mejor persona en esa metodología y digan, ¿por qué no escribimos juntos? En lugar de escribir con su mejor amigo o amiga, que seguramente tiene las mismas skills, las mismas habilidades que usted, busquen gente con quien colaborar que complementen sus habilidades. ¿Vale? Entonces,
Primera, ¿por qué están ustedes mirando de publicar? ¿Porque lo tienen que hacer? ¿Porque su jefe le está pidiendo que lo hagan? ¿O realmente por razones de satisfacción personal y satisfacción de crear un cambio positivo? Yo creo que la primera cosa que nos tenemos que preguntar es ¿por qué estamos publicando? Segunda, yo normalmente creo que para publicar un buen artículo necesitamos 18 meses de trabajar. 18 meses no a jornada completa, sino 18 meses de dar clases, una serie de horas al día, y después colaborar con otras personas para escribir. Esto es teniendo en cuenta que serán 3 o 4 coautores y que de cada uno de estos de ustedes se va a especializar en escribir una sección concreta del journal, del artículo. ¿Vale? Si trabajan solos, tardarán mucho más. Entonces, de buen principio, colaboren. Aprenderán mucho más colaborando con alguien que no pensando que pueden trabajar independientemente. ¿Vale? Y es importante que bloqueemos tiempo para hacer las cosas bien. O sea, lo que no podemos hacer es esto, multitasking. Multitasking es malo para la salud. ¿Vale? Entonces, lo que nos vamos a encontrar es, si hacemos multitasking, siempre vamos a hacer las cosas fáciles, las cosas pequeñitas. Y después no tenemos tiempo para hacer las cosas grandes. Lo que en inglés llamamos los big rocks. Tenemos que bloquear tiempo para decir, un día a la semana, yo no voy a tener mi teléfono y no voy a abrir mi correo electrónico y no voy a abrir la puerta de mi oficina. Me voy a encerrar y no respondo a nada ni nadie. Y solo voy a trabajar en mi artículo. Y mañana, si ha habido algún problema, pues yo vuelvo y pues hago las cosas que tengo que hacer del día a día de mi trabajo como profesor. Pero tengo que bloquear tiempo para trabajar en mi artículo, porque si no, no vamos a conseguir nada. Y sé que para muchos de ustedes, eso son las vacaciones o los sábados o los domingos. Y es duro, ya lo sé. Segundo tema, vamos a necesitar dinero. Y el dinero va a ser o para pagar por su tiempo o para pagar la recogida o análisis de datos. Hoy en día, la capacidad de decir voy a publicar en un journal de primer cuartil con 15 entrevistas o con 100 cuestionarios recogidos, se acabó. ¿Vale? Tendremos que hacer alguna cosa con mucha más profundidad. ¿Vale? Entonces, chicos, es como estamos. ¿Vale? Tercera cosa que necesitamos, conocimiento de nuestra área de conocimiento, de trabajo. Entonces, o vamos a investigar del tema de donde damos clases, o vamos a dar clases de lo que nosotros investigamos, pero tenemos que pensar qué es realmente lo novedoso de lo que estamos haciendo. Mirar de decir, yo normalmente soy economista, pero esta vez voy a hacer un artículo sobre marketing, no va a funcionar. Tenemos que mirar realmente cuál es su conocimiento, es decir, si usted es psicólogo, si usted es sociólogo, si usted es antropólogo, va a trabajar de esto. Y si me dice yo soy turismólogo, entonces hoy no vamos a llegar a ninguna parte. ¿Vale? O sea, necesitamos un conocimiento científico sobre una temática realmente rigurosa. Y después llevamos al tema de la teoría. Entonces, ¿cuál es la teoría que van a utilizar ustedes para entender el fenómeno que están analizando? Entonces, si me dicen, pues yo voy a utilizar Social Identity Theory, porque la teoría de la identidad social me va a explicar cómo se comportan la gente en función de su personalidad y de cómo se ven a ellos mismos. Muy bien. Si me dicen, yo voy a estudiar el fenómeno que tengo por delante utilizando Theory of Planned Behavior. Bueno, pues quizás sí, pero ha habido muchos artículos que han hecho esto. O se me van a decir, yo voy a utilizar pues cualquier teoría, pero tiene que ser una teoría concreta, tiene que ser una teoría sólida, pero al mismo tiempo una teoría que no se haya utilizado 50 veces ya para explicar comportamiento en turismo. Entonces, quizás diremos, de los 4 coautores que van a trabajar conjuntos en hacer un artículo, uno de ellos conoce una teoría muy bien y va a contribuir la explicación teórica
escribiendo la parte de Literature Review, pero después también la parte de Discussion. Entonces, quizás me dirán, uno de ustedes va a hacer recogida de datos y análisis de los resultados y va a escribir Methodology y Results. Uno de ustedes conoce muy bien la teoría y va a escribir Literature Review y Discussion. Y uno de ustedes escribe muy bien en inglés y sabe editar muy bien los trabajos y quizás tiene mucha más experiencia en escribir que los otros y va a ser la persona que va a traducir y va a pulir el trabajo y escribir pues abstract, introduction y conclusions. Pregunta. Mira, esto justo lo que estás comentando es muy interesante porque ya lo estuvimos discutiendo ayer, Xavier, de la colaboración y en parte el objetivo del taller es que los ECRs y los estudiantes de doctorado, bueno, pues conozcan a profesores establecidos, obviamente cada quien con su área de expertise, pero varios de los asistentes están trabajando todavía en su tesis doctoral, entonces, claro, ellos hacen un poco todo, ¿no? Están trabajando en el proceso de desarrollar la tesis. ¿Qué consejo le darías a los estudiantes de doctorado? Que, bueno, o sea, obviamente están trabajando en español, pero a lo mejor que ya tienen desarrollado muy bien la parte teórica, ¿habría posibilidad en Journal of Sustainable Tourism? ¿Son todos artículos empíricos o también hay posibilidad de artículos conceptuales, por ejemplo? Casi nunca se publican artículos conceptuales hoy. Artículos conceptuales, si eres Richard Butler o Michael Hall o Stefan Gosling, vale. Más allá, no. Y te lo digo porque lo que tú crees que es novedoso no lo es. Porque es novedoso a nivel de que estás haciendo tu doctorado, pero no es novedoso para el mundo. Entonces, tiene que ser empírico. Y yo te diría, yo esperaría que si tú tienes dos personas que te dirigen la tesis, uno de ellos tiene que ser experto en tu metodología y el otro en la teoría. Si no, lo que estás aquí es yendo a ciegas. Los estoy mirando para que tomen nota, ahí sí. Estoy pegando fuerte para causar impresión, ¿eh? Entonces, si ofendo, perdón, no quiero ofender a nadie. Pero, o sea, claro, a veces te dan personas que te llevan la tesis que dicen, esta persona no está calificada para llevar mi tesis, porque no sabe lo suficiente ni de la teoría ni de la metodología que yo quiero utilizar. Entonces, esto es el ciego, the blind leading the blind, le decimos en inglés. El ciego que está dando direcciones a otro ciego. Entonces, ahí no vamos a llegar a ninguna parte. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Aprovechando. ¿Sí? ¿Te quieres acercar a hacer la pregunta? Sí. Hola, buenas tardes, buenos días. Hola. Yo tengo una preguntota. Lo que pasa es que yo hice una metodología, es una metodología que yo estoy creando porque yo quiero analizar la parte de ecoturismo. Como sabemos, el ecoturismo lo llegan, lo implementan, las políticas públicas lo hacen y punto. Pero yo he visto, bueno, más bien dicho, leí a través de varios artículos nacionales e internacionales que efectivamente hay mucha problemática por esto, ¿no? Entonces, tanto ambiental como social como económico. Entonces, yo propongo un análisis antes de que implementen ecoturismo. O sea, siempre que se haga un análisis previo, y eso yo ya lo publiqué en una revista. Ahora bien, esta metodología yo la aplico en una zona del istmo de Tehuantepec, en donde analizo varias comunidades, analizo poblaciones de monos aulladores, que es en donde se va a implementar el ecoturismo como especie prioritaria. Y bueno, también se analiza la parte social, si verdaderamente están haciendo algo en las comunidades o no, ¿verdad? Es típico. ¿Cómo cito mi metodología en este nuevo artículo? Bueno, tienes que citarlo diciendo esta metodología ya se desarrolló en artículo X. Inicialmente, en lugar de decir el nombre del artículo, tendrás que poner entre paréntesis que no estás diciendo el nombre hasta después de que el artículo haya sido revisado. Y en el último paso de revisión, después es cuando pones el nombre real o pones la cita del artículo real. Porque si no será demasiado obvio quién está escribiendo el artículo que están revisando ahora. Entonces ya no será blind peer review. Bueno, si ya fue aceptado, se publica en enero.
Vale, perfecto. Pero digamos, si tú ahora me enviaras un artículo y me dices, es una metodología novedosa que se ha escrito por primera vez por la señora Díaz y ahora vamos a utilizar esta metodología para hacer esto. Entonces ya no es blind peer review, porque yo pensaré, ya, es la misma persona. Entonces, en el artículo que vas a enviar ahora, el segundo artículo que vas a enviar, pones, es una metodología novedosa, entre paréntesis, reference to be added after review. Vale, y ya está. No es necesario que la vuelva a explicar en este nuevo artículo. Tienes que explicarla de forma mucho más escueta. Ok. O explicar cómo la has aplicado. Gracias. Pero piensa que en el mundo de Evaluation Methodology hay muchas cosas que se han hecho ya. Entonces, veremos hasta qué punto lo que has hecho, que para ti es novedoso, realmente es novedoso. Ok. Gracias. ¿Vale? Vale, estaba en teoría. Seguimos, entonces me voy a quitar el micrófono. Sí, no te preocupes. Me quedan 2 o 3 transparencias, pues tenemos tiempo para preguntas. Pero la parte teórica, en general, normalmente cojeamos bastante. Después tenemos el acceso de datos. Entonces, en muchos casos me diréis, yo realmente puedo utilizar los contactos que ya tengo para hacer alguna cosa novedosa. Entonces, puedo decir, puedo recoger datos en un lugar donde nunca se han recogido anteriormente, location, y que es súper importante porque otros no pueden llegar. Puedo tener datos que a nivel de timing son muy buenos porque quizás hemos recogido datos cada año durante 5 años y nunca se han podido evaluar tantos datos al mismo tiempo. Bueno, volumen de datos. Entonces, quizás me dirás, yo tengo, pues no sé, 12.000 cuestionarios que se llegaron a hacer en algún momento y nunca se han analizado. Pues muy bien. O tengo datos longitudinales. Hemos recogido datos durante mucho tiempo. O tengo una comparación entre 2 destinos. O tengo datos de una fuente que otros no tienen. ¿Vale? Entonces, si tienes alguna cosa realmente novedosa de los datos, perfecto, explótalo. Pero lo que a veces nos encontramos es que la gente tiene acceso a datos y después dicen, después de leer los datos, después miro de retrospectivamente aplicar una teoría para explicar lo que ocurre ahí. Y esto normalmente nos fallan bastante como artículos. ¿Vale? En tema de metodología, hay cantidad de metodologías que existen. Casi todo ya se ha inventado en algún momento y pensar que estamos inventando una cosa nueva va a ser bastante difícil realmente de justificar. Como journal nos gustan mucho las metodologías más experimentales, donde realmente hacemos experimentos y probamos si cómo la gente responde a distintas versiones. Entonces, por ejemplo, si en lugar de presentarle a alguien y preguntarle si realmente quiere viajar de forma más sostenible, si realmente les enseñamos, pues, no sé, 2 o 3 ejemplos de distintos folletos de viajes o distintos mensajes que sean más persuasivos, que pensemos que pueden ser persuasivos, y les preguntamos cuál les gusta más y les preguntamos el por qué. Y estos mensajes se habrán diseñado siguiendo ciertas teorías de cómo vamos a cambiar el comportamiento de las personas. Y después, en la explicación que nos van a dar de por qué les gusta más uno que otro, en el análisis de contenidos de la explicación más cualitativa que nos dan, podemos después mirar de interpretar si las teorías que utilizamos para diseñar un mensaje u otro realmente nos ayudan a explicar lo que nos han dicho esas personas, ¿no? Necesitamos alguna persona que realmente sepa escribir y el tema de escribir es complejo, especialmente para los que escribimos en inglés como segunda lengua. Entonces, realmente se tiene que trabajar bastante en esto. Yo llevo 25 años trabajando en el Reino Unido y aún todos los trabajos que yo publico hago que me los corrija una persona que realmente es un profesional de escribir en inglés. Entonces, yo realmente recomendaría que todo el mundo pague a alguien que os ayude a mejorar vuestro trabajo. Por mucho que penséis que sabéis escribir en inglés, y ya os digo, yo con 25 años debería saberlo, aún así siempre trabajo con otra persona que me ayude a mejorar. Y después, crear impacto. A mí me gustaría que los trabajos que publicamos en el Journal Sustainable Tourism realmente nos ayuden a crear algún tipo de cambio en el mundo en el que vivimos. Vale, lo dejo aquí y dejo de presentar para tener la oportunidad de hacer más preguntas y un poco más de conversa entre nosotros. Solo tenemos 15 minutos, tampoco es que nos quede mucho tiempo para esto.
¿Cómo lo veis? ¿Por dónde creéis que vamos a coger un poco más? ¿Dónde os sentís un poco más cómodos? Podéis compartir pantalla si queréis. Que os puede ver otra vez.